El Espíritu te trae esas palabras y tú empiezas a hablar con Dios. Amén. Con alguien que tú no vías. Amén. Con alguien que no es que conocías a profundidad. No. Y le haces una promesa y viene ahí tu primer encuentro con Dios. En toda esta juventud que tú le has dado a Dios, dile a los jóvenes que están ahí si es malo, es bueno, es productivo, no es productivo, de qué Dios te ha guardado, de qué no te ha guardado y por qué darle a Dios la juventud. Me recuerdo que estaba en mi casa y me recuerdo que debajo de mi casa, porque era alta, debajo de la casa había un demonio pequeñito, aproximadamente, que lo habíamos vencido con mi esposa en oración. Entonces este demonio grande lo andaba acercando a mi casa, no podía entrar porque dentro de mi casa había una luz y el demonio no podía entrar. Entonces por eso ese demonio lo habíamos vencido y estaba debajo de la casa. Me recuerdo que este demonio fuera de la casa estaba en tiniebla, en oscuridad. Entonces esta entidad viene y se me para frente a mí en el mundo espiritual y agarra a ese demonio pequeño, mete la mano y saca un cuchillo pero bien grande y lo agarra al más pequeño y con el cuchillo lo hería, lo pasaba al lado así y lo hacía sufrir, lo atormentaba, que el demonio pequeñito le decía, ya no me lastimes, ya no me hagas esto, estoy sufriendo, no me mandes a ese lugar de tormento. O sea, fue castigado porque fue vencido. Y ese demonio me miraba fijamente y como que me decía a mí, así te quiero destruir a ti. Pero por la misericordia de Dios no hemos caído. Con el pastor Julio Flores, nuestro pastor, que Dios lo bendiga, él decía que lo que más le ha impactado a él fue que, si no me equivoco, estuvo en Venezuela o Colombia, y dice que le impactó ver una mujer paralítica que se haya levantado. ¿Qué es lo que más te ha impactado a ti? Paz de Cristo y bendiciones con cada uno de ustedes, estimados amigos y estimados hermanos. En este momento me encuentro con mi hermano, diácono, obrero de Chamango, un siervo de Dios, a quien respeto mucho, tiene muchos años y muchas trayectorias en este camino, en la obra del Señor. Y yo quiero darle ese tiempo a él, ese espacio para que él se presente y nos empiece diciendo quién le predicó, cómo llegó a este camino de Dios, cómo fue que Dios capturó su atención. Bueno, antes de que pase también, para mí es un gusto, un placer enorme de que él haya aceptado esta entrevista y poder conocer a muchos jóvenes, a muchas personas acerca de Cristo. En sí vamos a hablar de la persona de Cristo, pero también queremos ver cómo Cristo llegó a su vida. Es un gusto, un placer, hermano Benito, tenerlo acá. Bendiciones. El placer, el gusto es mío, pues para las personas que están en sintonía con este canal, que el Señor les bendiga grandemente. Agradezco profundamente la oportunidad que me da. Esta entrevista no me la esperaba, pero son necesarias. Amén. Son muy necesarias porque dicen las palabras del Señor que es necesario que declaremos las maravillas y las grandezas que el Señor hace en nuestras vidas. Porque los que no podemos ganar por la palabra, dice que se convertirán por los testimonios. Gloria y los testimonios son muy buenos. Pues yo pues doy gracias al Señor por la oportunidad que me da en esta hora pues de contar mi testimonio. En sí, Emerson, te comento que nadie me predicó así directamente, arrepiéntete, este es el cielo, este es el infierno, Cristo es el que salva. No fue una palabra así. Como desde que tengo uso de razón, mi mamá ya era cristiana evangélica y nos llevaba a la escuelita dominical, pues allá nosotros nos enseñaban cosas así, y pues yo no tenía una vida de costumbre o una vida tradicional de asistir a la escuela dominical y de vez en cuando unos cultos, pero todavía el Señor no se me había revelado a mí, no había tenido ese llamado así que me impactara tanto. Me recuerdo que en la parroquia donde yo vivía, en ese tiempo, mi papá y mi mamá, por darnos una mejor comodidad, un mejor estudio para salir adelante, me recuerdo que nos mandan a estudiar a la ciudad de Manta. En ese tiempo, pues Manta era muy pequeño y pues uno lo conocía así. Me recuerdo que estaba estudiando
iba al colegio y venía, pues yo me fui a vivir con una tía y me habían dado un cuartito pequeño para que yo pues llegara allí, durmiera allí, pues y eso era mi diario caminar allí en la ciudad de Manta. Pero yo ya tenía algo implantado en mi corazón que el Espíritu daba testimonio del Señor. Me recuerdo que mi mamá me había dicho que cuando yo estuviera pasando momentos de dificultad, momentos de prueba, lucha, de angustia, no supiera qué hacer, me dijo mi mamá, clámale al Señor que Él te va a responder en los momentos que tú realmente necesitas. Entonces esas palabras se me quedaron en mi mente, se me quedaron en mi corazón. Yo creo que fue mi mamá la que me predicó. ¿Sí? Llegando así, creo que fue mi mamá la que me orientaba. Por eso, pues, sé decir que nosotros tenemos como padres la responsabilidad de predicarles y darle el conocimiento de Dios a nuestros hijos. Hace unos días estaba leyendo acerca de Elí, el sacerdote de Dios en el tiempo de Samuel, que los hijos de Elí no tenían el conocimiento de Dios, por eso ellos hacían tantas cosas en el ministerio, en la obra, que le desagradó al Señor. Pero la Biblia declara y dice que era porque no tenían conocimiento de Dios, por eso actuaban así. Y yo creo que mi mamá fue una de las personas que me dio el conocimiento, me dijo, mi hijo, clámele que Él le va a responder. Y pues hoy que ya conozco la palabra, dice en Jeremías que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Amén. Bueno, entonces yo estaba allí en ese tiempo, pues, así como nosotros hace unos años atrás vivimos el tiempo de la pandemia de este virus llamado COVID. En ese tiempo yo estaba en la ciudad de Manta, era muy joven, muy niño, tenía aproximadamente 14 años, 15 años, y pues en ese tiempo vino la cólera. Por primera vez había llegado la cólera y eso era algo nuevo, pues no había la medicina, no había un tratamiento así exacto. Y como nosotros pasamos por el río Burro, un río muy conocido en Manta, entonces yo iba al colegio, pasaba por ese río y a lo que salía del colegio retornaba por el mismo río. Y ese río era muy contaminado. Yo creo que en una de esas ido venida, pues me contagio, me enfermo de esta enfermedad, la cólera. Me recuerdo que estaba en un cuarto, mi tía trabajaba, mis tíos trabajaban, yo estaba en un cuarto solo y allí pues me dio a mí esa enfermedad llamada la cólera. Yo era vómito, diarrea, vómito, diarrea, vómito, diarrea. Me recuerdo que uno se deshidrataba y unos perdían la vida porque en ese tiempo, los primeros infectados de esta enfermedad, muchos murieron. Pocos fueron los que se salvaron por misericordia del Señor. Entonces yo estaba allí en la cama, ya tenía aproximadamente 3 días, ya iba para el cuarto día sin ningún alimento, sin agua y sin ninguna una persona que estuviese allí que viera por mí o un suero, nada. Entonces, y como mi familia trabajaba, mis tíos, mis tías trabajaban, yo no, o sea, no se me han dado cuenta de mí, porque ellos asumían que yo estaba en el colegio y que regresaba a la casa. Pero pues yo estaba ahí delicado de salud. Me recuerdo que el cuarto día, y ya en la mañana, puede ser a las 8 o 9 de la mañana, ya no tuve fuerzas para levantarme, para ir al baño. Ya no tuve fuerzas para levantarme a hacer mis necesidades. Me recuerdo que las necesidades ya las hice en la cama, porque ya no tuve fuerza. Me recuerdo que ya los ojos me pesaban, ya no podía ver bien. Fueron momentos muy difíciles. Yo ahí, si no fuera por el Señor, yo me hubiese muerto. Me recuerdo que ya había como oscuro, ya era de día, pero había como oscuro, con un desgano al cuerpo. Yo sentía que la muerte ya me estaba llegando. Pero en un momento vino esa palabra que mi mamá me dijo: mi hijo, en momentos de dificultad, clámele al Señor que Él le va a Gloria a responder. Dios. Y me conecté con el Señor en ese momento. No era cristiano evangélico, no le había recibido en mi corazón. Pero esa palabra llegó a mi mente. Y yo le dije: Señor, mi mamá me dio este consejo porque ella tiene una fe grande en ti, que eres un Dios verdadero que sana, transforma y liberta. Señor, en estos momentos yo te necesito. Me acuerdo que le oré así en ese momento. Digo: Señor, y le hice una promesa. Y le dije: Señor, si tú me levantas ahora de esta enfermedad que no sé qué es, yo te prometo servirte con mi vida. Yo le dije así al Señor. Pastor Emerson, me recuerdo que en ese momento tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Oh, un ratito. Vamos ahora a la experiencia. Mire, lo que es importante, a veces hay muchas personas que dicen, yo quiero que Dios me hable a mí. Yo quiero que Dios trate conmigo directamente.
Bueno, Dios obra de muchas maneras en diferentes personas porque no todos tenemos el mismo pensamiento, el mismo carácter, no todos vivimos de la misma manera, sino que Dios obra de diferentes maneras, dependiendo, creo yo, el carácter, el llamado, bueno, y un sinnúmero de cosas. Entonces, viene primeramente una enfermedad, Ajá. pero ya había una palabra de parte de Amén. Dios por medio de nuestra madre hacia tu vida, clama a Dios. Y de repente cuando estás enfermo, bueno, digámosle así, en la última etapa, te acuerdas de esas palabras. El Amén. Espíritu te trae esas palabras y tú empiezas a hablar con Dios, Amén. con alguien que tú no vías, Amén. con alguien que no es que conocías a profundidad, No. y le haces una promesa y viene ahí tu primer encuentro con Dios. O sea, algo especial. Amén. La experiencia fue que yo pude sentir la presencia del Espíritu Santo tomar control de mi vida. Yo sentí que algo entró aquí desde la corona de mi cabeza, aquí en mi cabeza, y comenzó a recorrer todo mi cuerpo, todo mi cuerpo. Y mi cuerpo comenzó a temblar, y mis huesos comenzaron a estremecerse. Donde yo no tenía fuerza ni para poderme sentar, cuando me di cuenta, tuve fuerza para levantarme. Me recuerdo que fue así, algo que entró, recorrió mi cuerpo y me dio vida. Por eso dice en la Escritura que el Espíritu Santo es bien necesario que el creyente crea en el Espíritu Santo. Por eso dice en Tesalonicenses, no contristéis al Espíritu Santo. La palabra contrictar al Espíritu Santo es herirlo, es lastimarlo, y también a veces decir que es cualquier viento por ahí, no. El Espíritu Santo es una persona. Entró en mi vida, estremeció mi cuerpo. Cuando me di cuenta, estaba de pies. Sentí fuerza en mi vida. Pude sentir en ese momento que en mi vida no había pasado ninguna enfermedad. Me levanté así, me bañé, fui a la cocina, preparé algo de comer, comí. Y yo dije, Señor, gracias, porque eso solamente lo hace Dios. Y fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Me Gloria a levantó Dios. de una cama y me fortaleció. Pero lo más impactante es que en ese lecho de muerte que yo estaba yo y Dios. Nadie más sabía de eso, porque ningún familiar sabía de estas cosas y de la promesa que yo le había hecho a Dios. Amén. Me recuerdo que pasaron unos días, y mi abuela materna, que todavía está con vida, ella iba a la iglesia en la ciudad de Manta, iba a una iglesia. Y yo estaba con los amigos ahí en el patio conversando, por la calle, conversando algunas cosas, riendo con los amigos. Y como uno a veces es joven, uno se olvida de Dios. Amén. Se olvida de Dios, pasaron unos días. Y me recuerdo que mi abuela fue y me dice, mijo, vámonos a la iglesia. Y yo le dije, no puedo ir porque estoy con los amigos conversando. Se me acerca más y secretamente me dice, no te olvides de las promesas que le has hecho a Dios. Oh. Wow, en ese momento yo me quedé totalmente La más abuela andaba en el cautivado. espíritu. Yo me quedé más cautivado y más sorprendido de ver cómo Dios nos habla. Amén. Por eso también me hace, mire, tomando la palabra del Señor, me dice que cuando Saulo cae del caballo, él le pregunta a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Porque fue su experiencia con Jesucristo. Y el Señor le dice, anda a Damasco, que ya tengo un hombre llamado Ananías y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y ahí me surge una pregunta y me dice, pero ¿por qué Dios no le dijo a Saulo lo que tenía que hacer? Es que Dios tiene a sus siervos. Amén. Dios tiene a sus siervos, Él los usa a sus siervos. Hoy en día la gente no quiere escuchar a los siervos. Y en ese momento Dios usó a su sierva, a mi abuelita, llena por el Espíritu Santo, y me dice, no te olvides de la promesa que le has hecho a Dios. El Señor me cautivó a mí en ese momento, porque primero me levanta de una cama y después usa a alguien para decirme algo que solamente sabía Él y yo y nadie más. Entonces eso me cautivó tanto en el Señor que después Dios tuvo que hacer unos sucesos más importantes en mi vida para yo acercarme a sus caminos, y gracias al Señor, hoy ya voy para los 22 años. Oh, En el 22 Señor. años. 22 años en el Señor. ¿Sí? En estos 22 años hay muchas personas o muchos jóvenes, cuando uno predica, ellos dicen, yo estoy muy joven
Incluso hubo un anciano como de 70, 80 años que me dijo, todavía me hace falta recorrer, de 80 años. Y hay jóvenes que dicen ellos, bueno, estoy muy joven, ya cuando esté más viejo, y el que está ya, ya en su edad, ellos dicen, no, todavía me falta. ¿Cómo tú has visto en 20 años? Porque tú me dices que tenías 14, 15 años. Amén. Y en todo este proceso, en toda esta juventud que tú le has dado a Dios, dile a los jóvenes que están ahí si es malo, es bueno, es productivo, no es productivo, de qué Dios te ha guardado, de qué no te ha guardado y por qué darle a Dios la juventud. Bueno, para los jóvenes que van a ver este video, los que están sintonizando, los que están allí conectados con esta entrevista, quiero recomendarles que el Señor trabaja con jóvenes. Con jóvenes. Vemos que en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 1, dice, acuérdate, joven, de tu Creador, porque Amén. quien nos creó a nosotros es nuestro Dios. El joven lo creó Dios, lo hizo Dios. Y le dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces el Señor no nos llama de viejo, nos llama de joven. Entonces el Señor a mí me llamó de joven directamente con una palabra que se quedó en mi corazón a través de mi mamá y la reforzó con mi abuela. Me hace recordar como Timoteo, que la mamá lo instruyó y la abuela también lo instruyó. Amén. Digo, Señor, gracias. Entonces, para los jóvenes, mi recomendación y el consejo es que si usted le entrega la vida a nuestro Señor Jesucristo, Él jamás te va a defraudar, jamás te va a dejar. Yo tengo ya 22 años en los caminos del Señor y no les voy a decir a ustedes que no he cometido errores, porque sería mentiroso. Amén. Como joven cometí errores, pero sí te digo algo, que en esos errores el Señor jamás te va a abandonar, el Señor jamás te va a dejar, Él te va a ayudar y te va a librar de muchas cosas. Me recuerdo que después que conocí al Señor, cuando estaba haciendo el servicio militar, tuve un accidente, perdí el conocimiento. Cuando me desperté ya estaba en la ambulancia y el doctor me dijo que el golpe que había tenido en la cabeza era para yo tener alguna fractura o quedar con un problema mental. Pero si a mí Dios no me hubiese escogido, si Dios no me hubiese guardado desde temprano, no se hubiese revelado a mi vida de esta manera, tal vez yo estuviese con esos problemas. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces, estimado joven, el Señor te está llamando. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere ayudarte. El Señor quiere transformar tu vida. Y para aquellos jóvenes que no hacen caso o no obedecen a la palabra del Señor, también mismo en Eclesiastés, capítulo 11, en el verso 9, nos dice, alégrate, joven, en tu juventud, toma placer, anda conforme a tus ojos, a los placeres de tu corazón. En pocas palabras, haz lo que tú quieras con tu juventud. Pero más abajito dice, pero recuerda que de todas las cosas que uno hace de joven, un día tendremos que rendir cuenta. Amén. ¿Sí? Amén. Y no es que le estamos diciendo a las personas adultas de que no tienen ese tiempo o no son importantes. Sí, no los malinterpreten. Pero queremos hablarle a esos jóvenes que hoy en día el enemigo los ha atrapado en muchas áreas, en muchas adicciones que ofrece el mundo y no pueden salir de aquella, no pueden salir de ella. Vamos a hacer otra pregunta, pero recuerda darle un like, suscríbete a este canal y comparte y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Anteriormente hablábamos y me contabas tú que tuviste una experiencia como una visión donde un espíritu, una entidad te visitaba y te decía, vámonos a vagar. Yo quiero que tú le hables a estos jóvenes que el mundo espiritual es real, que si hay ángeles, que si hay querubines, que si hay serafines, pero que también hay demonios que obran en el mundo espiritual. Amén. ¿Sí? Yo quiero que tú le comentas a estos jóvenes para que ellos vean cuál es el significado de la palabra vagar. ¿Cuál es el significado de la palabra vagar? Amén. Amén. Pues yo ya estaba sirviéndole al Señor, yo ya estaba buscando sus caminos, ya estaba en ayuno, en oración, pues ya colaboraba en un ministerio, estaba avanzando, pues estaba creciendo espiritualmente y me interesó mucho el mundo espiritual. Me recuerdo que leyendo en Efesios, en las cartas a los Éfesos, allí encontré que decía, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones
celestes, que se llaman las regiones espirituales, un mundo espiritual, que en sí, si nosotros podemos ver, este mundo material fue hecho de lo que no era, del mundo espiritual. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo también en Corintios, nos dice a nosotros, puestos los ojos en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Por eso nosotros no nos movemos en el mundo físico, nosotros nos movemos en el mundo espiritual. Entonces, yo estaba pues en ayuno, en oración, y entonces se me presenta una entidad en forma de una mujer y me dice, vámonos a vagar, porque es una lucha en el mundo espiritual, vámonos a vagar. Y esa palabra en el mundo espiritual que me dijo, vámonos a vagar, en mi espíritu lo apercibió como irme al mundo, irme a vagar, irme a los deleites, descarriarse, apartarse, seguir las corrientes, las tradiciones, las costumbres de este mundo, que en sí para nada aprovechan. Entonces, yo me recuerdo que le dije, después que me levanté, después que tuve esa visión, ese encuentro, me puse a orar a nuestro Dios. Digo, Señor, pues yo entiendo esta palabra de esta manera, vámonos a vagar, lo entiendo así. Pues también he tenido muchas experiencias más, que en cierta ocasión también se me presentó una entidad demoníaca, aproximadamente de unos 2,5 metros, bien alto. Me recuerdo que estaba en mi casa y me recuerdo que debajo de mi casa, porque era alta, debajo de la casa había un demonio pequeñito, aproximadamente, que lo habíamos vencido con mi esposa en oración. Entonces este demonio grande lo andaba acercando a mi casa, no podía entrar porque dentro de mi casa había una luz y el demonio no podía entrar. Entonces por eso ese demonio lo habíamos vencido y estaba debajo de la casa. Me recuerdo que este demonio fuera de la casa estaba en tiniebla, en oscuridad. Entonces esta entidad viene y se me para frente a mí en el mundo espiritual y agarra a ese demonio pequeño, mete la mano y saca un cuchillo pero bien grande y lo agarra al más pequeño y con el cuchillo lo hería, lo pasaba al lado así y lo hacía sufrir, lo atormentaba, que el demonio pequeñito le decía, ya no me lastimes, ya no me hagas esto, estoy sufriendo, no me mandes a ese lugar de tormento. O sea, fue castigado porque fue vencido. Y ese demonio me miraba fijamente y como que me decía a mí, así te quiero destruir a ti. Pero por la misericordia de Dios no hemos caído. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice a nosotros que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire lo que es caminar en este camino. Anteriormente también decías en el testimonio que no ha sido fácil. No ha sido fácil. Ser joven, servirle a Cristo no ha sido fácil. En Isaías capítulo 40 nos dice que las fuerzas del joven flaquean y caen, ¿verdad? Pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Amén. Pero solo los que esperan en Jehová. Amén. Entonces, mire, escúchame bien, joven. Te invito a conocer a Cristo. Te invito a conocer a Cristo. Yo sé que no va a ser fácil. El hermano Benito, mi persona, no ha sido fácil, pero no ha sido imposible porque con nosotros quien camina es Cristo, quien nos sustenta es Cristo. Nosotros por lo general nos aferramos a Cristo, nos pegamos de Cristo para no caer, porque solo no podemos. Todo es con ayuda de Dios. Y vamos a ir culminando, culminando. También me contabas un testimonio anteriormente. Bueno, vamos a hacer la pregunta, pero a mí me llamó la atención. Tú una vez estabas predicando y de repente entró una persona paralítica. Amén. Y esa persona se levantó, pero no quiero que de repente me hables de eso en sí, sino uno de los milagros que más te haya llamado la atención. Saludamos a nuestro pastor Julio Flores. Él me contaba anteriormente, si no has visto el otro video, te invito a que lo veas con el pastor Julio Flores, nuestro pastor, que Dios lo bendiga. Él decía que lo que más le ha impactado a él fue que, si no me equivoco, estuvo en Venezuela o Colombia, y dice que le impactó ver una mujer paralítica que se haya levantado. ¿Qué es lo que más te ha impactado a ti? No sé si lo mismo u otro milagro. No, pues a través de todos los años que él ha estado sirviendo al Señor he podido ver muchos milagros. Amén. Muchos milagros. Pero uno en especial, en cierta ocasión estaba en una congregación, pues me habían invitado a predicar
estaba predicando, dando la enseñanza del Señor y al finalizar el culto, invito a las personas para que acepten a Cristo como su Salvador. Eso es lo más importante que el ser humano tiene que tener, a Cristo en su corazón para ser importante. Pero Amén. cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la salvación y recibimos milagros. Y me recuerdo que una niña pasa al frente y yo estaba orando, en el mundo espiritual veo como que un río descendía sobre esta niña, un río descendía sobre esta niña, ¿sí? Algo que la llenaba todo su ser, un manantial cristalino, algo maravilloso, pues que no se puede explicar, simplemente con comparar, porque el mundo espiritual es mucho más maravilloso que el terrenal. Un agua cristalina, había como una cobertura, algo que bajaba desde el cielo, y esta niña, me recuerdo que yo abro mis ojos y la veo a la niña que estaba llorando. Estaba llorando, estaba llorando, estaba llorando. La mamá se acerca donde la niña porque la vio llorando, porque a veces nosotros como padres a veces no entendemos el mundo espiritual y no conocemos. Entonces yo le dije a la mamá, no se preocupe porque Dios está haciendo una obra maravillosa en ella. Déjela y no permitas, no le interrumpa, deje que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en ella. Pues seguí orando por los demás. Me recuerdo que en ese momento el Señor libertó unos jóvenes que estaban endemoniados, fueron libres, fueron sanados, fue bautizado con el Espíritu Santo. Dios hizo muchas cosas grandes. Pero después que terminó el culto, me recuerdo que el papá de la niña viene hacia mí hablando en hablando en lenguas angelicales, lenguas espirituales, y me da un fuerte abrazo. Y me dice él así, yo le digo, ¿puedo orar por usted? ¿Por qué está así? Él me dice, no quiero que ore por mí, estoy agradecido de parte de Dios. Porque mi hija, dice, del ojo que no veía, le tapo el bueno y ahora ya puede ver. Oh, gloria a Dios. ¿Sí? Y en la escuela ella recibía bullying porque tenía problemas de un ojo, ella no veía. Tenía un ojo que creo que era semicerrado o algo así, pero no veía. Y en la escuela, pues, los niños, pues, como O todos... sea, ella tenía problema de un... Problema de visión de un ojo, no veía. Entonces él decía que le tapaba un ojo, el bueno, y leía con el que tenía dañado. Y el Señor ya la había sanado. Y entonces yo digo a la mamá, le digo, está bien, y si se da cuenta como el Señor hace cosas maravillosas, le digo, yo no hago nada, lo que lo hace es el Señor. Digo, vamos orando, dándole gracias al Señor, porque el Señor siempre lo que quiere es ayudarnos. Y era una niña, Amén. ¿sí? Una adolescente. Y entonces el Señor también quiere hacer esto contigo, joven. Dios quiere ayudarte, Dios quiere... Tú dices, ya no puedo más con esto, estoy pasando momentos difíciles, estoy pasando momentos de dificultad. El único que te puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Amén. Vamos a ir culminando. Mire, poderosos testimonios. Es lo que quiere Dios con nuestras vidas. Es lo que quiere Dios con nuestra vida. A través de una enfermedad conoce a Cristo o se acerca más a Cristo. Amén. Y en ese camino Dios empieza a obrar y a usarlo de una manera poderosa y sobrenatural. Yo te invito, amado amigo y amado hermano, a que no te detengas, a que no escuches las voces que te están diciendo que tú no puedes, a las voces que te están diciendo que eres muy joven. Te invito a que escuches a esa voz que te está diciendo ahora que es el tiempo de regresar a los caminos de Dios, que es el tiempo de aceptar a Cristo. Nuestro hermano Benito, por misericordia de Dios, está en Chamanga, provincia de Esmeralda, Cantón Muisne, Parroquia Chamanga, Misión de Iglesias Cristianas La Red, Unidos por la Fe Chamanga, en el sector. El barrio se llama Barrio La Católica por el Puerto Pesquero. Amén. Entonces, allá lo va a estar esperando. Todo aquel que quiere escuchar más de esta palabra, la palabra de Dios, un testimonio, le invitamos a que se acerquen hasta allí a escuchar el mensaje de Dios. Los días Lunes, 7 de la noche, los días miércoles, 7 de la noche, y los días sábados a las 10 de la mañana. Amén. De esta manera nosotros nos despedimos. Posiblemente hay una próxima entrega. Amén. Posiblemente hay una próxima entrega. Oremos, ora por los jóvenes y ahí oramos despidiendo esta entrevista. Amén. También me gustaría, pues, a las personas que están viendo este video, en la parte de los comentarios, escriba si desea, pues, estudio bíblico, desea, pues, un acompañamiento espiritual, nosotros podemos hacerlo. Escribe aquí abajo, pues, y después
déjanos tu número de teléfono para contactarnos contigo y así poderte dar discipulados, hacer una oración o una visita en el hogar. Amén. Si pues usted lo desea, y si no, pues recibe a Cristo como tu Salvador, y si donde tú vives hay una iglesia cerca por ahí, acércate para que puedas recibir también el consejo de los pastores, de la palabra de nuestro Dios. También permíteme orar por ti. Vamos a orar por ti. Si tú deseas, pues cierra tus ojos o inclina tu rostro en señal de reverencia a nuestro Dios para que seas recibiendo esta oración. Decía alguien, ¿y por qué los pastores interceden? Porque no son intermediarios. No, no somos intercesores. La Biblia dice que la oración de fe y la oración del justo puede mucho. Amén. ¿Sí? El único intercesor, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Solo vamos a hacer una oración porque la Biblia dice que la oración del justo, porque somos justificados a través de Cristo, puede mucho. Y esta oración puede ayudarte a ti que tanto lo necesitas. Amén. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, tu nombre sea santificado por los siglos de los siglos. Te doy gracias por este tiempo con el pastor Emerson y por las personas que están sintonizando, las que están viendo. Mi Dios, ayúdalos. Yo sé que muchos están pasando momentos de dificultades, momentos de lucha, momentos de angustias, tormentas, marejadas difíciles, las malas rachas, como a veces sabemos decir. Ayúdales en su hogar, en su familia. Ayúdales en su juventud. Aclara sus mentes, sus pensamientos. Hay muchos que están hostigados, que están cansados de la vida que están llevando y Satanás le susurra a su mente y le dice, quítate la vida que se acaba todo. Mi Dios, dale vida. Su palabra dice que el que cree en ti tiene vida eterna. Usted también dijo en el libro de Juan 11:25, cree en el Señor, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, mi Dios. Da esa salvación para cada uno de ellos. En ese nombre, que sobre todo nombre, ayuda a los jóvenes, ayuda a los adolescentes, ayuda a los niños. En el nombre de Jesús, lo bendecimos. Dale esa oportunidad que te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga.